buenos días, mis amadas hermanas. Es un privilegio para mí poder saludarles a través de este medio. Gracias a Dios que nos permite estar en comunión a través de este medio, a pesar de la pandemia. Sabemos que la bendición de Dios siempre ha estado con nosotros en nuestra vida. Mis amadas hermanas, me gozo en saludarles y saber que se encuentran ustedes bien. Las invito a que vayamos en oración pidiéndole a Dios su bendición en este día. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, porque sabemos que tu bendición no se aparta de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que en esta semana, Señor, tu bendición siga siendo en la vida de cada una de mis hermanas, en sus hogares, en sus trabajos, en donde quiera que ellas estén, Señor. Que tu bendición sea con ellos, con sus hijos, Señor. Y Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, sabiendo que ahí estamos seguras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, hermanas, les invito a que leamos la lectura bíblica en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 6, versículos del 3 al 5, que dice así: Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Esta es la lectura de esta semana, hermanas, y asimismo le damos la bienvenida al pastor Arturo Soto García, que nos trae el mensaje en esta ocasión. Dios les bendiga. Hermanas de la Femenil, me da mucho gusto volver a estar con ustedes para compartir una reflexión para la Femenil de la Conferencia Anual Septentrional. Soy el pastor Arturo Soto, actualmente pastoreo en la iglesia Monte Oreb en Tequisquiapan, Querétaro, y le doy muchas gracias a Dios porque hoy me permite compartir esta reflexión, y vamos a reflexionar en Daniel capítulo 6, no en todo el capítulo, solamente algunas partes. Prepara por favor tu Biblia y acompáñame por favor a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Amoroso Señor, te damos muchas gracias porque nos hablas por medio de tu palabra, porque por medio de tu palabra nos corriges, nos disciplinas, pero también nos expresas tu gran amor. Que no sea esta la excepción, Señor. Sigue hablando con nosotros por medio de este texto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hay quien tiene miedo de ser acusado. Nosotros como cristianos no debiéramos tener miedo de ser acusados. De hecho, el trabajo del enemigo de nuestras almas es justamente eso, acusarnos. Más bien deberíamos estar ocupados en hacer la voluntad de nuestro Dios. Si hacemos esto, entonces es posible lo que dice Santiago, que nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo y huye de nosotros. Por lo tanto, solo puede tener miedo aquellos que son acusados de algo de lo que son responsables. Pero nosotros no debemos tener miedo, no tenemos por qué tener miedo. En Daniel capítulo 6 vemos una de las historias bíblicas más amadas, más llenas de enseñanza, de dramatismo, donde encontramos vanidad del rey, envidia de los servidores del rey, pero lo que más resalta entre todo es la integridad de un siervo de Dios. Esa integridad será premiada por Dios y lo va a librar de la maldad del hombre, entre otras cosas. Daniel era un joven que fue llevado a Babilonia en la primera deportación. Se piensa que tenía para entonces 17 años. Desde luego iba en compañía de otros jóvenes y se entiende que también iba más pueblo cautivo. El texto en Reyes nos habla de las cualidades de Daniel. Era hermoso, había sido enseñado en toda sabiduría y ciencia. Era un joven puro.
de la tribu de Judá, de los principales de la tribu de Judá, y una cosa importante, apto para servir en el palacio. Cuando Daniel llega al palacio del rey Darío, observa la situación y lo que hace es compararla con sus enseñanzas, pero principalmente con su fe. Y entonces es que toma una decisión: no contaminarse con las costumbres locales, entre ellas los alimentos, sí, pero con las costumbres locales. Y él sabe que esa decisión puede costarle la vida, pero lo hace porque para él eso es lo correcto. Rápidamente él y sus compañeros se distinguen de los locales, los consideran mucho mejores. Daniel era un joven de hábitos, y estaba consciente que el ejercicio de sus hábitos le podía poner en peligro, pero lo hacía porque era lo correcto. Por ejemplo, oraba 3 veces al día. Los servidores del rey, al no encontrar falla en él para acusarlo porque estaban llenos de envidia, decidieron que la única forma en que lo podrían acusar era por medio de la forma en cómo adoraba a su Dios. Entonces instigan al rey Darío para que firmara un edicto que prohibiera la adoración a que alguien que no fuera solamente Darío por 30 días. Cuando Daniel se entera de este edicto, va a su habitación y continúa orando a Dios. Cuando los servidores del rey lo descubren, van al rey para pedirle que ejerza el castigo que implicaba la violación del decreto. Le dicen que Daniel ha estado orando, adorando a su Dios y que eso no puede ser posible. Prácticamente acorralan al rey para que ejerciera el castigo que consistía en lanzarlo al foso de los leones. El rey no tuvo otra opción que ejercer el castigo y llama a Daniel para lanzarlo al foso de los leones, y antes de hacerlo y de tapar la salida con una piedra, lanza un reto. Dice: el Dios tuyo, en quien continuamente sirves, Él te libre. Hermanas, es muy bonito y muy inspirador leer esta historia, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto la estamos viviendo? Porque si solo la leemos y solo decimos qué inspirador, qué bonito, nos estamos perdiendo de grandes enseñanzas que, por ejemplo, nos pueden llevar al hábito de la oración, a confiar plenamente en nuestro Dios, a buscar tener comunión con Él. Es por eso que quiero compartir contigo esta tarde el hacer lo correcto, pero no desde la perspectiva humana, de nuestras costumbres o incluso de nuestras tradiciones, sino desde la enseñanza bíblica. Es una realidad, como te decía al principio, que estamos siendo constantemente acusados. Y la mejor manera de permanecer en Dios es hacer lo que Dios manda por medio de su palabra. Así podemos hacer lo correcto. Entonces, hacer lo correcto ante las acechanzas del mundo. Podemos aprender de Daniel que cuando es llevado, en ese caso él, por la fuerza, a un lugar desconocido, se toma el tiempo para, como te decía, observar las costumbres locales y solo aceptar no las que le agradan a él, sino las que están en armonía con lo que le agrada a Dios. Muchas veces, cuando llegamos a un lugar nuevo o conocemos a nuevas personas, ponemos en práctica ese conocido refrán que dice: a donde fueres, haz lo que vieres. Y no nos ponemos a pensar que esto puede ser una trampa para alejarnos de Dios. Hermanas, el pecado es seductor, se disfraza de manera atractiva, manda el mensaje de no tiene nada de malo, pero es nuestra responsabilidad distinguir lo que podemos hacer y lo que no, porque ofende a nuestro Dios. Hacer lo correcto para la honra de nuestro Dios. En ocasiones, por el interés de ser aceptados o incluso el ser reconocidos, la búsqueda de esto puede también constituirse en una trampa. Por ejemplo, Daniel y sus amigos, como te decía, fueron vistos por las personas locales, por los babilonios, como mucho mejores que los que ellos ya tenían sirviendo ahí.
y eso pudo inflar su ego. Pero la razón por la cual no lo hicieron fue su estrecha relación con Dios. Yo te preguntaría, ¿por quién quieres ser reconocido? ¿Quieres ser reconocida por la gente o quieres ser reconocida por Dios? Debiéramos estar mucho más ocupados de la opinión que tiene Dios de nosotros, de la opinión que incluso tienen las personas más cercanas a nosotros. Porque de la misma manera en que Daniel puso en práctica toda la preparación que había recibido para honrar a Dios y no al rey, nosotros debemos poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado, no para ser conocidos, sino para que más personas conozcan a Dios y se rindan a sus pies. Hacer lo correcto para recibir sus bendiciones. Un error que podemos cometer es el portarnos bien o hacer, entre comillas, lo correcto para recibir bendición, protección de nuestro Dios. Pero yo creo que ese es un principio errado. Hacemos lo correcto porque amamos a Dios. Nos portamos bien porque amamos a Dios, porque Él lo merece todo. Así lo hizo Daniel. Tenía muy en mente lo que le agradaba a Dios, lo conocía perfectamente. Buscaba siempre estar cerca de Él. Por ejemplo, no sabemos si en sus oraciones, después de que se enteró del edicto, pidió que si lo encontraban orando, Dios lo protegiera del foso de los leones. No lo sabemos. Lo que sí dice el texto es que cuando oraba no se escondía, sino que abría las ventanas. De modo que si alguien quería verlo orando, lo podía ver. Y esto no constituía un reto, sino adoración pública y verdadera. Hermanas, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de orar por alguien? Por ejemplo, que alguna otra hermana te dice, ora por mí. Y le llegamos a decir, voy a orar. Pero no oramos en ese momento. O no oramos porque la persona que necesita de nuestra oración, estamos con esa persona en un lugar público. Y decimos, no, aquí no voy a orar. Hermanas, la cercanía, la obediencia, la comunión con Dios nos acerca a sus bendiciones y su protección a nosotros. Finalmente, Dios protegió a Daniel. Dios bendijo a Daniel. Incluso el texto dice que el rey, después de haberlo lanzado al foso, de haberle hecho ese reto, ¿te acuerdas? Se fue a su habitación, pero perdió el sueño. Estaba intranquilo. ¿Por qué? Porque ya tenía un aprecio por Daniel. Y al amanecer fue al foso y con voz triste, dice el texto, lo llamó, como si tuviera la esperanza de que solamente estuviera herido y todavía pudiera ser rescatado. Dios bendijo abundantemente a Daniel. Le dio el favor del rey. El ángel de Dios cerró la boca de los leones. Hermanas, no seamos como el rey Darío, que ante la evidencia del poder de Dios ordenó que todo el dominio de mi reino todos teman ante la presencia del Dios de Daniel. El Dios de Daniel, no el suyo. Darío reconoció a Dios, pero Darío nunca se entregó a Dios. Hermanas, hoy las invito a que dejemos de ver este texto como algo inalcanzable, como algo que nosotros no podemos lograr, sino como algo muy cercano, muy posible para tu vida. Tú puedes tener la fe de Daniel. Tú puedes vencer las acechanzas del mundo. Tú puedes honrar a Dios con tu vida, como Daniel. Tú puedes optar por hacer solamente lo que agrada a Dios y no contaminarte, como Daniel. Tú y yo, como Daniel, podemos decir, ante Él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Hermanas, en un mundo que regularmente opta por lo conveniente, nosotros distingámonos por hacer lo correcto. Amemos a Dios. Oremos a Dios y busquemos tener una mejor comunión con Él. Hermanas, fue un gusto estar con ustedes. Que Dios las bendiga abundantemente.